En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba, el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple, te amo, punto. La lluvia ácida resbalaba por los cristales exteriores de la estación orbital Cent 9, situada en la frontera diplomática entre la Tierra y el Imperio Caeltariano. Andrés Ortega, un técnico de mantenimiento terrestre, caminaba por los pasillos metálicos con su overol manchado de aceite sintético. No era nadie importante, ni siquiera tenía autorización para cruzar al sector de las embajadas. Su vida hasta ahora se resumía en reparar sistemas hidráulicos y evitar meterse en problemas. Pero ese día, algo cambió. Una alerta vibró en su comunicador personal. Era una orden directa del alto mando de la base, sellada con el sello dorado de la embajada caeltariana. El mensaje era simple: técnico Andrés Ortega, preséntese inmediatamente en la cámara de audiencias de la embajadora Belarra Caeltar. El sudor le perló la frente. Nunca, en sus 6 meses en Cent 9, había visto a un caeltariano en persona. Y ahora lo llamaban directamente a la líder de su delegación. Se lavó como pudo, se cambió de uniforme y tomó el ascensor sin entender por qué él. Cuando las puertas se abrieron al nivel 97, 2 guerreros altos, cubiertos de una armadura orgánica negra y púrpura, lo esperaban. Sus ojos dorados lo estudiaban como si fuera una criatura frágil. Lo escoltaron sin una palabra por un pasillo silencioso, iluminado solo por luces azuladas que parecían flotar en el aire. Finalmente, se detuvieron ante unas puertas semicirculares. Estas se abrieron con un susurro. Dentro, la temperatura era más alta. Aromas dulces, extraños, flotaban en el ambiente. Andrés entró temblando. Y entonces la vio. La embajadora Belarra estaba de pie, al centro de una plataforma cubierta de tejidos vivos que palpitaban lentamente como un corazón dormido. Su cuerpo era majestuoso, esbelta, imponente, con la piel azul oscuro que brillaba como zafiro bajo la luz ambiental. Su cabello blanco caía como cascadas de seda, y sus ojos dorados se clavaron en los suyos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Así que tú eres el humano, dijo ella con una voz que sonaba a tormenta contenida. Andrés tragó saliva. Quiso hablar, pero no pudo. Belarra bajó de la plataforma y caminó hacia él. Su cuerpo desprendía un calor extraño, magnético, como si el aire alrededor de ella vibrara. Se detuvo a apenas medio metro de él. Andrés podía olerla, una mezcla de flores alienígenas, fuego y algo más, algo que su cuerpo reconoció de forma instintiva. Escúchame bien, dijo ella, con tono grave pero sin agresividad. Esta petición no es una elección. La he analizado, he estudiado tus patrones fisiológicos. Y, eres compatible. Extremadamente compatible. ¿Compatible? ¿Para qué? Logró balbucear él. La embajadora lo miró a los labios. Y luego, con una calma que heló el tiempo mismo, pronunció las palabras que le cambiarían la vida para siempre. Humano, necesito ordeñarte. Ahora. El silencio posterior fue absoluto. Andrés parpadeó. Pensó que había entendido mal. Pero su mirada, firme como un arma cargada, no dejaba lugar a dudas. Ella no bromeaba. No lo provocaba. Era una petición, no, una orden envuelta en deseo y necesidad. No entiendo, intentó responder, pero su voz apenas era un susurro. Belarra alzó una mano, tocó su pecho, y Andrés sintió una corriente eléctrica recorrerle la piel. Mi especie atraviesa ciclos biológicos intensos. Necesitamos estabilizar ciertas cargas internas. El proceso de ordeñe no solo alivia mi fisiología, también fortalece mi control político. He elegido hacerlo contigo. Tú, eres diferente. No preguntes por qué. Andrés sintió como el corazón le golpeaba las costillas. Sabía que debía decir que no, que debía alejarse, pero su cuerpo lo traicionaba. Una parte profunda, animal, lo empujaba hacia ella como si el destino se hubiera escrito mucho antes de su nacimiento. Y en los ojos de Belarra, por primera vez, notó algo más que necesidad. Notó hambre. ¿Estás preparado, humano? Andrés no contestó. Pero tampoco se fue. Andrés no sabía cómo había llegado hasta allí exactamente. Las paredes de la cámara eran orgánicas, como si la estructura misma estuviera viva. Respiraban. Pulsaban. Emitían una luz tenue, rosada, cálida. El aire olía a especias dulces y algo más profundo, más íntimo, como feromonas suspendidas en el ambiente. La embajadora Belarra caminaba delante de él, sus movimientos fluidos, casi felinos,
su espalda descubierta por el tejido traslúcido de su túnica ceremonial. A cada paso, sus pies descalzos tocaban la superficie viva del suelo, y Andrés sentía que todo en ese lugar estaba conectado con ella. Con su respiración. Con su deseo. Se detuvo en el centro de la sala y giró hacia él. Lo miró sin una pizca de vergüenza ni recato. Solo determinación. Y algo más, algo que se parecía demasiado al deseo reprimido durante demasiado tiempo. Antes de que digas una palabra, comenzó Belarra, con voz grave, debes entender esto, no estoy aquí para pedirte permiso. Estoy aquí porque te elegí. Porque tu cuerpo puede sostener el equilibrio de mi ciclo biológico. Lo que vamos a hacer es necesario. Andrés intentó hablar, pero solo salió aire de su boca. Sus piernas temblaban. Una parte de él quería correr, otra parte quería quedarse. Y la parte más profunda de todas, quería entregarse. ¿Dolor?, preguntó, apenas susurrando. Belarra se acercó lentamente, deteniéndose tan cerca que Andrés pudo sentir el calor que emanaba de su piel azulada. No, respondió ella. Solo placer. Pero no un placer humano. Algo más crudo. Más profundo. Estás a punto de sentir lo que ningún humano ha sentido antes. Deslizó sus dedos largos por el cuello de su camisa, y con un solo gesto, el tejido se desintegró. La tecnología caeltariana no necesitaba tijeras. Su ropa cayó como cenizas a sus pies. Andrés sintió su piel erizarse. Estaba completamente desnudo frente a una criatura de otro mundo, hermosa y letal. Y ella lo observaba como si fuera una joya rara. Tu cuerpo responde a mí con facilidad. Fascinante, susurró, y deslizó una mano por su pecho hasta llegar a su abdomen. Luego lo empujó suavemente hacia una superficie viva que emergió del suelo como si supiera lo que debía hacer. Era como un sillón orgánico, cálido, que se moldeó a su cuerpo apenas se sentó. Sentía un cosquilleo recorrerle la espalda y las piernas, como si millones de microcorrientes le estimularan la piel. Belarra se inclinó sobre él. Su respiración era lenta, profunda, controlada. Su lengua, bifurcada y tibia, rozó el lóbulo de su oreja. No temas, susurró. Esto no es una transacción. Es un rito. Entonces, comenzó. Sus labios lo buscaron con urgencia. Nada era torpe o impulsivo. Todo era preciso. Cada roce, cada caricia, parecía pensada para desarmarlo desde dentro. Andrés gimió al sentir cómo sus dedos recorrían su interior, no solo físicamente, sino también energéticamente. Era como si su cuerpo se conectara al de ella en un plano invisible. Belarra se arqueó sobre él, y en el momento exacto en que sus cuerpos se unieron, algo más ocurrió. Un destello de energía brotó de sus pechos, envolviéndolos en una luz violácea. La sala tembló, viva, como si respondiera al clímax de su unión. Andrés gritó, no por dolor, sino por una sensación que no podía describirse con palabras humanas. Era euforia. Era éxtasis. Era rendirse a un abismo de placer en el que quería ahogarse. Cuando el proceso terminó, ambos quedaron en silencio, cubiertos de un sudor tibio que olía a flores y metal fundido. Belarra se dejó caer sobre él, su respiración agitada. Nadie más podrá hacer lo que tú haces, humano, susurró. Mi cuerpo te ha aceptado. Mi alma comienza a seguirla. Andrés no respondió. No podía. Solo cerró los ojos mientras su cuerpo aún temblaba, sabiendo, sin entender del todo, que ya nada en su vida volvería a ser igual. Andrés despertó en una cama que no era suya. Las sábanas respiraban, suaves como seda, calientes como el interior de un cuerpo. El techo tenía formas ondulantes que parecían seguir el ritmo de su respiración. Su piel todavía ardía, no de fiebre, sino de algo más profundo, más animal. Sentía los músculos agotados, el corazón latiendo con fuerza, y una corriente eléctrica aún viva recorriendo su columna. A su lado, Belarra lo observaba con los ojos entrecerrados. No había dureza en su mirada esta vez. Solo una serenidad inesperada, como si su tormenta interna se hubiera calmado por unas horas. Su cuerpo estaba cubierto por una tela semitransparente que no ocultaba nada. Ella era belleza salvaje, sin pedir disculpas por su poder. Andrés no sabía qué decir. Sentía que, de alguna forma, ya no era solo él. Algo dentro de su ser se había abierto durante aquella conexión. Su sangre misma parecía haber sido modificada. «Desayunarás conmigo», dijo ella sin preámbulo. No fue una pregunta. Fue una declaración. Como todo en ella.
Se vistió con ropas alienígenas que se adaptaron solas a su cuerpo, como si la sala recordara sus medidas. Mientras caminaban por los pasillos interiores de la embajada, Belarra no dejaba de mirarlo de reojo. Como si lo estudiara. Como si lo deseara nuevamente. El desayuno no fue en una sala común. Fue en su cámara personal, donde la comida flotaba en esferas líquidas que estallaban con sabores nuevos en su lengua. Belarra no comía. Solo lo miraba, sus dedos tamborileando sobre la mesa bioluminiscente. ¿Qué me hiciste?, preguntó Andrés finalmente, rompiendo el silencio. Belarra alzó una ceja. Te liberé. No. Me siento distinto. Como si algo dentro de mí quisiera volver a ti constantemente. Ella se levantó. Caminó hacia él. Lo rodeó. Es normal. Lo que compartimos es más que físico. Te he marcado. Y tú, también me marcaste a mí. Es por eso que solo tú puedes hacerlo ahora. Ya no acepto a otros. Andrés sintió vértigo. No entendía del todo lo que significaba. Pero sí comprendía una cosa, quería volver a tocarla. No como un esclavo. Como un hombre. La atracción que sentía era demasiado fuerte. No se trataba solo del cuerpo. Era una conexión más profunda, como si al unirse, sus almas hubieran firmado un pacto invisible. ¿Esto es parte del proceso diplomático?, preguntó con una media sonrisa. Belarra sonrió también. Una sonrisa que nadie más había visto. Ni sus soldados. Ni los delegados. Solo él. Esto es parte de algo que ni siquiera mi especie entiende del todo. Pero fuera de esa burbuja íntima, las cosas no eran tan suaves. Cuando Andrés volvió al sector humano esa tarde, notó las miradas. Algunos se apartaban al verlo, otros murmuraban entre dientes. Nadie decía nada directamente, pero las expresiones lo decían todo. Lo habían visto salir de la embajada. Lo habían visto tomado de la mano de Belarra. Y eso, en una base diplomática, era un crimen sin ley escrita. Un humano no podía volverse íntimo de una embajadora alienígena. Era impensable. Los rumores estallaron como fuego en una pradera seca. Que había sido usado. Que estaba controlado. Que ahora era su esclavo, su mascota. Andrés ignoró las palabras. Pero las sentía. En los pasillos, en los comedores, en los informes que se retrasaban misteriosamente. Su estatus comenzó a cambiar. Y no para bien. Belarra lo sabía. Pero no se detuvo. Lo llamaba cada 3 lunas, sin falta. Y cada vez que él entraba en esa cámara viva, se desnudaban el uno al otro sin palabras. Era necesidad. Era adicción. Era algo que ambos sabían que no podían detener. Pero no todo eran murmullos. Una noche, mientras Andrés dormía en su cuarto asignado, alguien lo despertó con una advertencia. El Consejo Humano estaba debatiendo si expulsarlo de la base por conducta inapropiada. El mensaje no decía más. Solo un nombre escrito en la parte inferior. Belarra. Él lo entendió perfectamente. No se trataba de diplomacia. Se trataba de poder. Y el suyo estaba creciendo demasiado, junto al de ella. Lo que aún no sabía era que las consecuencias de su vínculo no solo afectaban la política de la base, afectarían el equilibrio de toda la frontera intergaláctica. Y pronto, la sangre comenzaría a derramarse. La estación Cent 9 dormía envuelta en su silencio metálico, pero el ambiente estaba cargado. Los sensores orbitales registraban pequeñas anomalías desde hacía días, pero nadie se atrevía a alarmar oficialmente a la embajada caeltariana. Las tensiones diplomáticas estaban en su punto más alto desde hacía una década. Y al centro de todo, sin quererlo, estaba Andrés. Él no lo sabía aún, pero su vínculo con Belarra no solo era íntimo. Era simbólico, político, un desafío silencioso al equilibrio de poder entre especies. Belarra lo había marcado, sí, pero también se había marcado a sí misma ante su imperio, y eso no se perdonaba fácilmente. Aquella noche, mientras Andrés se encontraba en la cámara biológica de Belarra, ambos descansaban tras otra fusión intensa. Sus cuerpos aún entrelazados, sus respiraciones sincronizadas, los latidos compartidos. Belarra apoyaba la cabeza en su pecho desnudo, y por primera vez en muchas noches, su voz no fue fuerte ni dominante. Fue vulnerable. Andrés la acariciaba la espalda lentamente, en silencio, cuando ella habló. Nos observan desde dentro. Uno de los míos ha traicionado. Él se tensó. ¿Qué significa eso? Que no tenemos tiempo. Que esto, tú y yo, ha cruzado la línea. Ya no es solo placer.
Es política viva. Quieren destruirlo. A ti, a mí, y a lo que representamos. Antes de que pudiera responder, las luces del recinto parpadearon violentamente. Un rugido mecánico sacudió las paredes. Luego, un sonido sordo, violento. Explosión. La estación entera tembló. Belarra se levantó al instante. Sus ojos dorados se encendieron como fuego líquido. Ya están aquí. El techo se abrió, revelando una cápsula de armamento ceremonial. La túnica de Belarra se rasgó sola y se transformó en una armadura biológica que se adhirió a su piel con una precisión brutal. En segundos, ya no era la amante sensual que lo había poseído hace minutos. Era una guerrera antigua. Una reina de guerra. Sus garras brillaban, y su rostro ya no mostraba emociones humanas. No te muevas de aquí, ordenó. Pero Andrés no obedeció. Se vistió como pudo y salió tras ella. Corrió por pasillos envueltos en humo y alarmas. Cadáveres. Disparos. Guerreros caeltarianos caían bajo armas de energía que no reconocía. Los atacantes eran de su propia especie. Rebelión interna. Un golpe planeado desde dentro. La vio más adelante, en el salón principal de la embajada, sola contra media docena de enemigos. Se movía como un huracán azul, derribando soldados con una gracia letal, su cabello blanco flotando como fuego sagrado. Pero estaba sobrepasada. Uno de ellos apuntó directo a su espalda. Andrés no pensó. Corrió. Se lanzó. Golpeó al atacante con una barra de metal que recogió del suelo. El arma se desvió. El disparo dio en una de las paredes vivas, que chilló como un animal herido. Belarra giró. Lo vio. Por un segundo, su mirada se quebró. Dolor. Miedo. Furia. Te dije que te quedaras. Rugió. No iba a dejarte morir. Entonces ocurrió. Ella corrió hacia él, lo tomó del brazo y lo lanzó detrás de una columna orgánica que emergió como escudo. Se cubrieron del fuego cruzado. Él respiraba con dificultad, cubierto de sangre que no era suya. Belarra apretó su rostro entre sus manos. No eres un soldado, humano. Pero acabas de salvar mi vida. Y tú la mía. Se miraron. El caos sonaba a su alrededor como una tormenta. Y entre humo, muerte y traición, se besaron. No fue un beso suave. Fue urgente. Fue violento. Fue un pacto sin palabras. Belarra rugió, se levantó, y con un grito ancestral, invocó las raíces vivas del suelo. Las paredes respondieron a su llamado. Los traidores fueron atrapados, absorbidos por la materia viva de la embajada, y devorados lentamente ante sus gritos. Cuando todo acabó, solo quedaban ellos dos, cubiertos de polvo y sangre. Belarra cayó de rodillas, temblando. Andrés se acercó, la abrazó. Ella no lloró. Su especie no conocía el llanto. Pero su respiración era irregular, rota. Quieren destruirme por elegirte a ti. Entonces que lo intenten. Y esa noche, en medio de ruinas, su vínculo se selló de forma definitiva. Ya no solo se necesitaban físicamente, ahora se necesitaban para sobrevivir. El sector caeltariano quedó sellado tras la batalla. Los sistemas de seguridad orgánicos se contrajeron, cerrando accesos, ocultando heridas. Cent 9 intentó continuar con su rutina, pero ya nadie fingía que las cosas seguían igual. Algo había cambiado para siempre. La embajadora Belarra fue declarada desaparecida por su propio consejo. En realidad, había escapado con Andrés a un lugar que muy pocos conocían, un lugar al que solo podían acceder aquellos con una conexión profunda a la biología sagrada de su especie, el santuario de Matir. Un mundo cubierto de niebla púrpura y árboles que susurraban nombres antiguos. Allí, bajo las raíces vivas de una montaña dormida, se encontraba el centro espiritual de la dinastía Caeltar. Un lugar donde las alianzas de alma y carne se sellaban para siempre. Un lugar donde los secretos podían ser protegidos, y los vínculos, consumados de verdad. El santuario los aceptó. Cuando llegaron, el entorno mismo reaccionó. Las raíces se abrieron, los muros vivos temblaron, y una voz sin forma los reconoció. Andrés, pese a ser humano, fue admitido. Belarra lo observó como si fuera imposible lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, ahí estaba él, caminando junto a ella por un templo donde ningún otro ser humano había pisado jamás. Dentro, no había camas, ni muebles. Solo una plataforma rodeada de columnas orgánicas y una cúpula luminosa que parecía contener un cielo artificial repleto de estrellas móviles. Belarra se detuvo al centro. Lentamente,
fue despojándose de su armadura simbiótica. Esta se retiró como una segunda piel, dejándola completamente desnuda, cubierta solo por la luz púrpura que la hacía brillar como una diosa de otro tiempo. Andrés la observó en silencio. Su deseo era evidente, pero lo que sentía iba más allá de lo físico. Ella estaba ofreciéndose de verdad. No como antes, cuando el ciclo biológico lo exigía. Esta vez, era ella, la mujer, no la embajadora, quien lo llamaba. Aquí no existe el deber, ni la jerarquía, ni el control, susurró ella. Solo quedamos tú y yo. Si te unes a mí en este lugar, no habrá vuelta atrás. Nuestras esencias se fundirán. Para siempre. Andrés no dudó. Se desnudó también. No hubo palabras. Sus cuerpos se encontraron con una urgencia antigua, pero no había prisa. Se exploraron lentamente, como si cada caricia escribiera una historia nueva sobre sus pieles. El suelo del santuario se calentó. La plataforma palpitaba bajo ellos, amplificando cada roce, cada suspiro, como si el templo mismo los observara, expectante. Belarra lo montó suavemente, sus movimientos seguros, su respiración temblorosa. Andrés colocó sus manos en sus caderas, guiándola, adorándola. Pero lo que sintieron no era simple placer. Era una expansión. Una conexión que cruzaba piel, huesos, alma. Cuando llegaron al clímax, una esfera de luz brotó desde sus cuerpos, envolviéndolos. Las raíces de la cúpula descendieron como hilos sagrados y tocaron sus espaldas. Andrés sintió que algo lo atravesaba por dentro. No le dolía. Era como una verdad antigua que se revelaba. Vio recuerdos de Belarra, fragmentos de su niñez, su entrenamiento como embajadora, el momento en que lo vio por primera vez y supo que lo quería. Belarra tembló. Abrió los ojos. Lágrimas doradas brotaron de sus pupilas. Ahora me perteneces, Andrés. Y yo a ti. Los cuerpos se relajaron sobre la plataforma viva. Respiraban juntos. El templo los envolvía, aceptándolos. El santuario se selló a su alrededor, protegiéndolos, como si el universo entendiera que lo que acababa de ocurrir allí tenía un valor que iba más allá de razas o especies. Horas después, mientras descansaban abrazados, Belarra habló en voz baja. Este santuario fue creado por las primeras uniones mixtas. Las que fueron castigadas, olvidadas, borradas de los registros. Pero el poder que compartimos aquí es real. Lo he sentido. Y los míos, no lo comprenderán. No lo aceptarán. Entonces lucharemos, respondió Andrés sin miedo. Ella lo besó con dulzura, y por primera vez, sonrió sin rastro de arrogancia ni poder. Te advierto, si luchas a mi lado, no habrá clemencia. Ni para ti, ni para mí. Ya elegí, Belarra. Mi cuerpo, mi alma, ya no son solo míos. La noche cayó sobre el santuario. Afuera, en los sistemas interestelares, las alianzas se rompían. Consejos se reunían en secreto. Ejércitos despertaban. Y dentro, dos cuerpos dormían abrazados. Unidos. Preparados. Porque la guerra venía. Y lo que habían creado juntos iba a estremecer el orden de toda la galaxia. La luz del amanecer en Matir no era como en ningún otro mundo. No se filtraba desde un sol, sino desde el corazón vivo del planeta. Las raíces del santuario palpitaban suavemente, como si despertaran junto los cuerpos entrelazados de Belarra y Andrés. El vínculo había sido sellado. Ya no eran dos. Eran uno solo. Pero fuera del santuario, la realidad no esperaba. La nave de combate más antigua del linaje caeltariano los aguardaba en los riscos sagrados, envuelta por nubes púrpuras. Una bestia viviente de metal y sangre, dormida desde generaciones. Andrés colocó su mano sobre el núcleo, y ante los ojos incrédulos de Belarra, la nave despertó. Nadie más que un elegido caeltariano debería haber podido activarla. Y sin embargo, lo hizo. La unión les había concedido un nuevo tipo de poder. Una nueva forma de equilibrio. Andrés no era ya un simple humano. Su sangre ahora contenía trazas de la energía vital de Belarra. Y la suya corría en ella como una corriente invisible. Volvieron a Cent 9 no como fugitivos, sino como una tormenta anunciada. La estación ya no era una embajada. Se había convertido en una fortaleza tomada por el Alto Consejo Caeltariano, que exigía la rendición de Belarra por unión impura con una especie inferior. Andrés estaba marcado como corrupto, un objeto de exterminio. Las órdenes eran claras. Matar al humano. Capturar viva a Belarra para su purificación ritual. Lo que los altos consejeros no esperaban,
era que ella ya no luchaba por su honor, sino por su amor, y que él no huiría. La nave viviente rompió el escudo exterior de la estación con un grito orgánico que hizo temblar los cimientos. Andrés pilotaba, guiado por impulsos biológicos que entendía sin comprender. Belarra, enfundada en su armadura real, rugía órdenes desde la cabina secundaria. Cuando tocaron suelo en la bahía principal, salieron envueltos en energía pura. Los primeros soldados intentaron detenerlos. Cayeron. Andrés no era el mejor luchador, pero la nave le había otorgado instintos, fuerza y una precisión sobrehumana. Luchaba como si los recuerdos de antiguos guerreros lo acompañaran. Cada golpe tenía un propósito. Cada movimiento de su cuerpo era una respuesta perfecta a la amenaza. Belarra se abrió paso como una tormenta azul. Garras, látigos de energía, saltos imposibles. Ella no mostraba piedad. Porque ahora tenía algo que proteger. Al hombre que la había amado sin pedirle nada. Al hombre que se había unido a ella más allá de razas o pactos. Cuando llegaron al salón del consejo, una veintena de figuras los aguardaba. Altos, imponentes, fríos. Las máscaras ancestrales cubrían sus rostros. Nadie se movía, pero todos estaban listos para matar. Uno de ellos habló. Belarra Kael'thar. Has violado los códigos sagrados. Has compartido tu cuerpo, tu mente y tu sangre con un humano. Y ahora traes a ese error a este recinto. ¿Qué tienes que decir antes de ser juzgada? Ella caminó hasta el centro de la sala. Levantó la cabeza. Su voz resonó sin temblar. Que no me arrepiento. Que este humano no es mi error. Es mi elección. Mi igual. Y si insisten en destruirnos por amar, tendrán que pagar el precio. Entonces arrojó al centro el núcleo vivo del santuario. Una esfera palpitante que contenía no solo energía, sino el registro biológico de su unión con Andrés. Una prueba viva de que su conexión no había debilitado su linaje, sino que lo había elevado. Las lecturas eran claras. Juntos, habían alcanzado una simbiosis superior. Algo que ningún kael'thariano había logrado en siglos. El salón quedó en silencio. Uno de los consejeros retiró lentamente su máscara. Era la más antigua de todos. Sus ojos estaban húmedos. Belarra no lo podía creer. Mi hija, susurró el anciano. Lo que has hecho, no es impuro. Es evolución. La votación se dio en ese momento. Lenta, tensa, pero una a una, las máscaras cayeron. El voto fue unánime. Aceptación. Belarra cayó de rodillas. Andrés corrió hacia ella y la sostuvo antes de que tocara el suelo. Se miraron. Él tenía los ojos rojos de la emoción. Ella, no podía dejar de sonreír. Días después, en una ceremonia ancestral jamás vista por ojos humanos, Andrés fue nombrado consorte de honor del linaje Kael'thar. Un título reservado para aquellos que no solo compartían cama, sino alma con un miembro del trono. Y esa noche, en el mismo templo que una vez los unió, bajo las estrellas vivas del santuario, Belarra se recostó sobre él. Ya no como embajadora. Ya no como guerrera. Sino como mujer enamorada. Lo besó en silencio. Y mientras sus cuerpos se fundían de nuevo, el universo afuera seguía girando. Ajeno. Indiferente. Y completamente derrotado ante el poder de un amor que nunca debió existir. Pero que ahora era eterno. Fin.